semana se cumplieron 75 años de la existencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La conservación sistemática de nuestro patrimonio histórico-cultural no es muy antigua, se remonta al último cuarto del siglo XVIII. Hacia 1831 se refundió en un solo edificio todo el material, tanto arqueológico como histórico y aún el de historia natural, bajo la presidencia de Vicente Guerrero y por iniciativa de Lucas Alamán, y se fundó en la universidad el desde entonces llamado Museo Nacional, que sufrió muchos cambios tanto en su estructura como en su localización a lo largo del siglo XIX. En 1935 se trasladó el Museo de Historia al Castillo de Chapultepec, y el 17 de septiembre de 1964 el presidente Adolfo López Mateos inauguró el nuevo edificio construido ex profeso en Chapultepec para el Museo de Antropología, obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Todas las colecciones arqueológicas fueron reinstaladas en diversas salas dedicadas a las distintas culturas. El Instituto Nacional de Antropología e Historia fue creado el 3 de febrero de 1939 por el presidente general Lázaro Cárdenas. Se fundieron las dos direcciones de monumentos arqueológicos y coloniales, el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología. Se le otorgó personalidad jurídica para adquirir y administrar bienes, formar su patrimonio, aceptar herencias, donaciones y legados. Entre sus funciones está la exploración, vigilancia y conservación de las zonas y monumentos arqueológicos, históricos y artísticos de México y los estudios de antropología física, lingüística, indígena, etnografía, etc. El INA nace dentro del conjunto de instituciones que han sido fundamentales en el país y que se fundaron bajo la administración de Lázaro Cárdenas en el periodo 1934-1940. Por mencionar algunas de ellas, hablaremos, por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica, por iniciativa de don Daniel Cosío Villegas, se fundó en 1934. El Instituto Politécnico Nacional se fundó en 1937. La Casa de España en México se fundó en 1938 y el objetivo era traer distinguidos catedráticos españoles para que impartieran cursos en México, tanto en la Universidad Nacional como en el Politécnico y en otras universidades de provincia. Sin embargo, la prolongación de la Guerra Civil Española hizo imposible que estos 12 profesores que vinieron en primera instancia regresaran a España. Todos ellos eran republicanos. Y al contrario, México recibió más republicanos, españoles republicanos refugiados en esos años. Y la Casa de España no se pudo ya sostener, se transformó hacia el año de 1940 en lo que hoy conocemos como el Colegio de México. Y el Instituto Nacional de Antropología, de nuevo menciono, se fundó en 1939. Ahora, ¿cuál es el vínculo del Instituto Nacional de Antropología e Historia con San Luis Potosí? Pues el Museo Regional Potosino. Los dos primeros directores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que fueron Alfonso Caso e Ignacio Marquina, fueron fundamentales en el establecimiento del Museo Regional Potosino. Ya en 1874 se había tratado de fundar un museo en la ciudad de San Luis Potosí. La Junta Directiva del Instituto Científico y Literario cedió la Capilla de Aranzazú a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística para el establecimiento del museo. Sin embargo, la iniciativa no prosperó. En 1947, por iniciativa de varios potosinos, entre los que se cuenta a don Antonio de la Maza, don Joaquín Mid y Francisco de la Maza, se iniciaron las gestiones para recuperar parte del inmueble del exconvento franciscano para dedicarlo al museo. El interés principal fue rescatar la Capilla de Aranzazú, localizada en el interior del edificio. Con la intervención del gobernador del estado, licenciado Ismael Salas, de Joaquín Mid y de don Alfonso Caso, entonces secretario de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, el presidente Miguel Alemán Valdés expidió un decreto en 1949 por el cual se declaraba Monumento Histórico Nacional la Capilla de Aranzazú y sus anexos. Al mismo tiempo, se cedió este espacio al Instituto Nacional de Antropología e Historia para la instalación del Museo Regional Potosino. El inmueble fue entregado y escriturado el 3 de junio de ese mismo año por la Oficina Federal de Hacienda en San Luis Potosí. La fecha fijada para su inauguración fue el 20 de noviembre de 1952. En este proyecto se sumaron numerosas personas de diversos sectores de la sociedad potosina.
el gobernador Ismael Salas, el presbítero Ricardo B. Anaya, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la Junta Auxiliar Potosina de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el Seminario de Cultura Mexicana. Y como personas particulares mencionamos a Roberto García Larrañaga, Joaquín Meade, la Barrotera Potosina, Urbano Pérez, Manuel Pérez y Hermanos, la Fábrica Ambos Mundos, la Farmacia La Perla, Rafael Pérez, Manuel Gómez y Gómez, el ingeniero Luis F. Aznar, Vicente Cuadra, Guillermo Dávalos Aragón, Carlos López, la Casa Deutz, el profesor José B. González, el profesor Ramón Alcorta, don Octaviano Cabrera y Piña, Moisés Vega y Quejel, Manuel Piñeiro, Fernando Robles, Rafael Endrés y como única mujer, Emilia Rodríguez Lárraga. Ella era hija de Blas Rodríguez, quien había descubierto y resguardado una de las esculturas prehispánicas más valiosas del país, el llamado adolescente huasteco, que se conserva en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Otras personas que también contribuyeron fueron Gabriel Echenique, el doctor Antonio de la Maza, Pablo López Irizarry, Emiliano Sánchez Dávalos y el dibujante Luis Chesal. Su primer director fue el doctor Antonio de la Maza, quien contó con la estrecha colaboración de Emilia Rodríguez Lárraga, Luis Chesal, el doctor Daniel Rubín de la Borbolla y el técnico museográfico Antonio Lebrija. El museo estuvo integrado por dos áreas, arte y antropología. Inicialmente el museo contó con varias donaciones, como las de cerámica huasteca de Joaquín Meade y la del propio doctor Antonio de la Maza de esculturas coloniales policromadas del siglo XVIII. Parte muy importante del museo ha sido la Biblioteca Manuel Muro. El Instituto Nacional de Antropología e Historia cedió 2 salones del inmueble destinado al Museo Regional Potosino a la Junta Auxiliar Potosina de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, con el fin de establecer en ellos la Biblioteca Manuel Muro, que fue inaugurada el 25 de agosto de 1951. Los miembros de la Junta eran el licenciado Luis Mancilla, el doctor Francisco Padrón Puyú, el doctor Antonio de la Maza, la señorita Socorro Blanc Ruiz, y el presbítero y licenciado Rafael Montejano Yaguiñaga, también el profesor José B. González y el profesor Ramón Alcorta Guerrero. Al inaugurarse el museo, la Junta entregó al Instituto Nacional de Antropología e Historia la Biblioteca Manuel Muro que había integrado. Desde entonces presta diferentes servicios de consulta al público. Y como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, también en San Luis la Fundación del Museo Regional participó de un movimiento cultural importante. Por ejemplo, de 1950 a 1955 se impartieron los cursos de invierno organizados por la Academia Potosina de Ciencias y Artes y la Universidad de San Luis, que permitieron vincular a esta universidad con la Universidad Nacional Autónoma. Las materias tratadas iban desde las físico-matemáticas hasta las ciencias jurídicas, filosofía, historia, literatura, artes y ciencias sociales. Entre los maestros que participaron se encontraban Antonio Alatorre, Mariano Azuela, Nabor Carrillo Flores, Antonio Castro Leal, José Gaos, Edmundo Gorman, Eduardo García Maínez, Manuel Herrera y Lazo, Joaquín Meade, Efrén del Pozo, Jesús Silva Herzog, Jorge Adalberto Vázquez, Arturo Ainar Cifreg, Carlos Pos García, Francisco de la Maza, Enrique González Casanova, Emilio Luis Riera, Octavio Paz, Santiago Ramírez y otros. Algunos de estos conferencistas también dieron sus cursos en Matehuala y Río Verde. Este espacio activo y creativo de cultura que se desarrolló al amparo de la universidad comenzó a permear la sociedad. Pero en 1955 también se fundó el Instituto Potosino de Bellas Artes y también en la década de 1950 el británico Edward James realizó en Gilitra una de las manifestaciones artísticas más notables de la segunda mitad del siglo XX. Construyó en una extensa área de su propiedad Las Pozas, monumentales estructuras surrealistas de cemento de colores en medio de un bosque tropical. El establecimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el país ha sido fundamental para la conservación de nuestro patrimonio histórico y cultural, para el desarrollo de estudios que nos permitan conocer a profundidad no solo las antiguas culturas, sino la historia y la cultura de nuestro país.
A su vez, como ya se vio, el Museo Regional Potosino propició un movimiento cultural sin precedentes en el Estado y además de contribuir a la conservación de nuestro patrimonio, ha sido estratégico en la formación de la identidad regional.